Muy buenas tardes, compañeros. En el tercer episodio abordaremos el tema de el conflicto israelí-palestina, Gaza y la lógica de la necropolítica. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Ramón. Bueno, este es un tema muy complejo, muy ágil. Inclusive hay que juzgar en la historia para entender un poquito este conflicto, porque tiene milenios, años, para poderlo entender. Inclusive hay que leer hasta la Biblia. Pero para hacer una síntesis y abordarlo desde el punto de vista de la doctrina bolivariana y la autodeterminación de los pueblos, Jesús, cuéntanos y danos un resumen de este hecho para entenderlo de manera más fácil. Bueno, Ramón, fíjate, en este tema tan complejo y extenso, primero tenemos que desmitificar algunos conceptos de la mediática comunicacional internacional. Lo que sucede en Gaza, de la agresión de Israel, no es una guerra, ni siquiera es un conflicto, es una ocupación, es una invasión. ¿Por qué no es guerra? Porque no son contrincantes con poderío militar, Sí, es solamente Israel contra un muy pueblo desigual, indefenso. muy desigual. Y tampoco es un conflicto porque, bueno, ¿en qué conflicto hay en que no entran las diferencias y van al conflicto bélico? Ninguno. Solamente hay una doctrina que llaman el sionismo, bajo la promesa de un hogar nacional judío. Es un proyecto político, ni siquiera es religioso, Ramón. Aquí no es que están los musulmanes contra los sunitas y los chiitas, no. No, no, no. Eso forma parte de la cultura de estos pueblos. Mm. Pero la ocupación del Estado sionista israelí contra el pueblo palestino es eso, un genocidio, lo que algunos expertos llaman de un genocidio incremental. Es la muerte lenta del pueblo palestino, es la muerte gota a gota de los niños, de las mujeres, que bajo esa doctrina de ocupación y limpieza étnica, entonces el Estado sionista israelí, que actúa como cabeza de playa de los intereses estadounidenses, eso es importante decirlo. Hoy, mientras grabamos este podcast, estamos Israel-Irán. Bueno, no son capítulos aparte, es la misma doctrina, ¿verdad? Que encabeza Estados Unidos, como Israel encabeza Playa Medio Oriente, o ayer permanentemente es Palestina, pero también fue Siria, pues es el Líbano, es la introducción de guerrillas paramilitares en Irak y hoy es Irán. Es el Medio Oriente como territorio donde los intereses de Estados Unidos e Israel juegan pues, por recursos naturales, geoestratégicos, para sus fines políticos o militaristas como tal. Eso es importante decirlo para desmitificar esa comunicación mediática internacional. Tenemos que hablar de episodios y algunos eventos que son hitos de lo que es la ocupación israelí, que no es más que un genocidio, ¿no? Un genocidio incremental, según algunos expertos en materia de geopolítica. Tenemos que hablar de la Nakba. 1948, el Estado de Israel se proclama como tal, con el apoyo de la ONU, y es para la catástrofe para el pueblo palestino. 750.000 palestinos fueron desalojados de sus territorios originales, y desde ese momento hasta acá son refugiados en una constante y permanente agresión del Estado sionista israelí. También tenemos que hablar de dos eventos de ese movimiento popular de rebelión contra la agresión sistemática y sostenida del Estado sionista, como son las intifadas. Vamos, la primera intifada de 1987 a 1993, que no son más que la rebelión, el movimiento popular del pueblo palestino reclamando ante el mundo su independencia, autodeterminación de los pueblos, ahí donde lo empató con la pregunta. Y la segunda intifada, 2000 a 2005, una nueva movimiento, una nueva rebelión contra este crimen de lesa humanidad que lleva el Estado sionista de Israel de este pueblo palestino. Y tenemos que resaltar algo muy importante, Ramón. Este Estado palestino, a pesar de esta agresión, no ha perdido su cultura. Es un pueblo estudioso, un pueblo donde está siendo exterminados sus mujeres y sus niños en un porcentaje de 100 muertos por día, resaltan los organismos internacionales, está sucediendo hoy en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Mas, sin embargo, eso no amilana a este pueblo en sus estudios, en su cultura, en su hospitalidad, dicen los que han visitado la Franja de Gaza o Cisjordania, ¿no? A pesar de este futuro que hoy le trunca el Estado sionista Israel. Entonces es muy importante mencionar eso para que nosotros tengamos claro cuál es la situación en Palestina, en, en, en ese
agresión permanente, ese crimen de lesa humanidad que lleva el Estado sionista israelí. ¿Cuál es la situación hoy en la Franja de Gaza, por ejemplo? Bueno, no se permite la entrada de una De ayuda ayuda humanitaria. humanitaria. A los niños, a las mujeres de Gaza, se les está tratando de matar hoy en día de sed. No hay agua potable disponible para el pueblo de Gaza y además tenemos el pueblo palestino, en este caso la Franja de Gaza, porque tenemos que decirlo, desde octubre de 2023 se ha incrementado lo que es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, como es la Franja de Sí, Gaza. sí. Hoy que estamos hablando de migración en el mundo, Palestina en este momento, Ramón, es el único país, el único estado donde no hay migración. ¿Por qué? Pues están encerrados. Están Ellos encerrados. están Sí. encarcelados Un enclave, en hay su casi propio 2 millones de territorio. personas en ese enclave allí. 1.700.000 personas están encarceladas en su propio territorio. No pueden salir ni Sí. entrar si no lo permite el Estado sionista de Jesús, Israel. ¿tienes algunos datos, la cifra de muertos, Claro. alguna información que nos pudiera, algunos numeritos, pues que nos Fíjate, puedas desde compartir ahí? 1948, tomando la Nakba, lo que es la intifada, y en la nueva encarcelamiento en la Faja de Gaza de 2023 hasta la fecha, estamos hablando de más de 70.000 muertos, asesinados por la maquinaria belicista del Estado sionista israelí. Hay una característica, Ramón, criminal, inhumana, que las principales víctimas de esta guerra son las mujeres y los niños. Sí, ¿Por qué? Porque los israelíes dicen que inocente. matando a la madre no tenemos más palestinos. Y si matamos a los niños palestinos, no tenemos futuro. Ese pueblo no tiene futuro. Wow, Fíjate qué horrible, ¿no? el, 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 el sistema de apartheid, eso es otro cuestión que tenemos que mencionar. ¿Por qué hay un sistema de apartheid? Porque en el mismo territorio donde hay colonos judíos, ¿okay? Es promovido por el Estado sionista israelí, los derechos no son iguales. Unas leyes para los judíos que son apoyados a través de colonos judíos del Estado sionista israelí y otras leyes para el pueblo palestino. Entonces, no es igual en ese caso, en el mismo territorio, estar en sintonía con lo que es el Estado sionista hacia el pueblo palestino. Totalmente diferente. Por eso es un apartheid. Entonces, la discriminación en el mismo territorio. También podemos mencionar datos muy importantes. Que tenemos, por ejemplo, la materia de vivienda. Los palestinos no tienen derecho en este momento a construir de los escombros que las bombas han dejado para, para, para reconstruir su vida. ¿No? El pueblo palestino no tiene derecho a eso. El pueblo palestino no tiene insumos en los hospitales, porque, bueno, sencillamente no se permite No, no entrega de permite. ayuda Sí, humanitaria a esa sí. situación allí de crimen de lesa humanidad. En la actual situación, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, con la situación del agua. En Gaza hay un solo acueducto, ya contaminado, donde se abastecía históricamente el pueblo de la franja de Gaza. Sin embargo, ya eso colapsó, pero no se está permitiendo, como dijimos, la entrada de agua potable con una sencilla razón del Estado sionista de Israel, que es de matar de sed a los niños y a las mujeres que suceden allí, que viven allí, en los territorios en este caso, de la franja de Gaza. Es importante mencionar, Ramón, fíjate que a pesar de todo esto, de la permanente crimen, volvemos a repetir, de la ocupación, de la limpieza étnica, del genocidio incremental, el pueblo palestino no ha perdido las esperanzas. Por eso pedimos que la cultura es fundamental en el pueblo palestino. Yo me voy a tomar el atrevimiento, antes de, de lanzar la pregunta generadora, o a la par de la pregunta generadora, que la decimos desde ya, cómo se articula la defensa del pueblo palestino con la doctrina bolivariana de soberanía, autodeterminación y lucha contra el colonialismo. Vamos a lanzar esa pregunta ahora para socializar entre los compañeros que nos escuchan y nos ven. Bueno, este debate es tan importante sobre la situación allí de Israel y la agresión contra Gaza y sobre el Medio Oriente como tal. Sin embargo, también es importante en esa esperanza compartida con el pueblo palestino. Vamos a leer un poema, un canto a Palestina, Sí, que realza la lucha de estos compañeros en aquella tierra legendaria, aquel territorio muy de ellos, muy del pueblo palestino, que por cierto, donde nació Jesús. sí. Canto a Palestina, tierra de olivos milenarios, de historias grabadas en cada piedra, tierra de sueños, de cantos y plegarias. Palestina, herida, pero nunca vencida. En tus campos la semilla de la esperanza, en tus cielos la mirada de la resistencia, en tus ríos la memoria de un pueblo, en tu montaña la fuerza de la fe.
En tus ojos la tristeza de la pérdida, en tu mano la lucha por la libertad, en tu corazón el amor que nunca muere. Palestina, mi canto y mi verdad. No olvidaremos tu nombre, tu historia. No dejaremos alzar la voz por ti, porque tu lucha es la lucha de todos. Palestina, tierra de mi existir, ponte. Pues, qué conmovedor, ¿no? Qué Sí, es lo que conmovedor. hablamos de la autodeterminación de los pueblos. Un pueblo que la lucha palestina es la lucha de Venezuela. Porque nosotros luchamos por nuestra soberanía, nuestra economía, nuestra independencia contra un imperio. Directo, aquí a pocas millas. Palestina también lucha por su autodeterminación contra un imperio que tiene un factor allí regional, que es cabeza de playa, que es Israel, pero a la chiquita es el mismo imperio que Azusa en el Medio Oriente, en la expansión de esa Hegemonía. carrera armamentista, belicista, para tratar de salvar lo que es insalvable, Sí, que ya es la decadencia de un imperio criminal genocida que está llegando ya, está feneciendo, pero que en ese decaimiento seguramente llevará muchas muertes. Y es lo que se está pasando en Medio Oriente y es la expresión que está pasando en este momento con el caso de Irán, que seguramente va a ser tema de discusión más adelante, que no es más que la continuidad, no son capítulos aparte, Ramón, no es capítulo aparte de lo que está no, pasando no, entre Israel e Irán, relacionado. que lo que Israel hace. Hay una diferencia. Ahí donde se equivocó Israel. La diferencia es que Irán sí está respondiendo de manera militar y está entonces dando la propia medicina de lo que Israel generalmente le sufre a Gaza. O sea, hoy Israel está viviendo lo que Gaza vive permanentemente en este conflicto, que sirve como catalogar un conflicto entre lo que es Israel e Irán, pero que forma parte de toda una explayada de dominación impulsada por el imperio estadounidense. Así es, así es. Bueno, un tema, como dijimos al principio, bastante complejo, que hay que leer historia para poder entenderlo. Bueno, me despido no sin antes invitarlo a nuestro próximo episodio, número 4, donde abordaremos el tema de Ley del Plan de la Patria de la 7T 2025-2031. Es una ley orgánica. Hasta pronto. Palestina vive.